Les hablé sobre el objective, les hablé sobre el indicator y les hablé sobre lo que es el activity y el characteristic. Ya cubrimos todo, ya podemos empezar a trabajar. Nuestra estructura del día de hoy se llama Structure for Characteristic. ¿Qué quiere decir esto? Que esta estructura es única y exclusivamente para enseñarte, para disciplinarte, para que puedas expresar lo que es cualquier tipo de característica en personas, objetos, etc. Ayer vimos nuestro primer carrusel de características, ¿se acuerdan? Feliz, triste, etc. Ahorita les vamos a dar unas básicas y ahora sí, te voy a decir cuáles son los indicators porque resulta que esta estructura tiene 3 indicators. Yo sé, mira, yo sé que ustedes ya habían visto SMR, yo sé que les habían hablado de que son verbos, de que particularmente es el verbo to be, ¿vale? Y no los voy a contradecir ni nada, ¿ok? Para mí esto es un indicator y vale 0. Sí hay algo que ver con un verbo y algo así, pero se los explico más adelante en dónde es en donde se rompe esa parte, esa comunicación, en dónde es en donde realmente sí son verbos, porque créeme que no lo son como tal, pero ya luego te voy a explicar cómo es que sí funcionan como verbos que ni siquiera son ellos como tal, ¿eh? Mientras tanto son indicators y así es como te decía ayer. Cada estructura tiene un número, en este caso la 1, tiene un nombre, Structure for Characteristic, y tienen un indicator. Entonces tenemos aquí la estructura 1, Structure for Characteristic, y tenemos SMR, que es nuestro indicator correspondiente a la estructura 1, ¿vale? En su cuaderno van a poner ustedes el título así bonito, que se vea en limpio, van a poner el nombre y van a poner el indicator correspondiente, pero lo esencial que tienes que saber por cada estructura es su nombre, para que sepas para qué te sirve, en este caso es para hablar de características, y su indicator, para que sepas con cuál se tiene que ejecutar, ¿ok? Entonces, Structure for Characteristic SMR. Vamos a comenzar, chicos, ¿están listos? Vamos a empezar a estructurar un afirmativo, a lo que nosotros conocemos como positive o affirmative, y quiero por favor que pongas atención nada más a 3 dibujos que voy a hacer. Para estructurar un bonito y un excelente afirmativo en esta estructura, lo único que necesitas es un objective, que ya habíamos visto que es todo lo que tiene nombre. Fíjate en este orden, ¿vale? Lo vas a hacer en este orden. Luego un indicator, ahorita te digo quiénes ocupan SMR, ¿vale? Y por último vas a ocupar una characteristic, ¿vale? Aquí vamos a ponerle una C de characteristic. ¿Te acuerdas que te dije al final las estructuras o te piden activity o te piden characteristic? Esta te va a pedir characteristic. Entonces son objective, indicator y characteristic. Vamos a ver cómo funciona esto. Mira, he, she and it. Estos 3 amigos van a ocupar es. Cada que tengas un ejemplo en donde hables de un he, un él, vas a ocupar el indicator es. Ojo, vas a ocupar es así diga he o diga el nombre. Para mí es lo mismo decir he, él o decir Francisco. Para mí es lo mismo decir she o decir Karen. Para mí es lo mismo decir it o decir chilaquil, ¿ok? Entonces vas a poner he, she o it y esos el indicator correspondiente a cualquiera de estas 3 va a ser is. Así de sencillo. Si tu objective es you, un directo, o si tu objective es we, o si tu objective es they, entonces el indicator correspondiente a estos es are. Entonces quiero que sepas que literal es lo mismo, es y are tal cual son lo mismo, son indicators que representan lo mismo, son de la misma estructura. Por último, si el ejemplo es referente a ti, vas a ocupar I, que quiere decir yo, y este es el único que ocupa am. Entonces sí, justo como lo estás pensando, tanto es como are como am son particular y exactamente lo mismo. Nada más que depende cuál es tu objective para saber cuál de estos indicators vas a usar. Vamos a empezar con los ejemplos. Recuerda, no quiero que te luzcas con tu mejor vocabulario aquí, quiero que nada más te pongas a pensar en algo sencillo y que sea real, ¿vale? Mira, vamos a poner el nombre, en este caso, quiero que todos pongan el nombre de su hermano, de su hermana, de su papá, de su mamá, de su mejor amigo, de su mejor amiga, de su novio, de su novia, de su mascota, de quien ustedes quieran. Van a poner el nombre, chicos, de quien ustedes quieran. Yo en este caso voy a empezar, ¿ok? Con mi hermano. Entonces, Ale, este nombre, 1, es real. 2, en la cabeza tengo a quien te estoy hablando perfectamente ubicado, ¿ok? Y te voy a dar un ejemplo real sobre él. Entonces dice, oye Lalo, ¿quieres estructurar la 1 en positivo? Empieza con un objective, ya lo tengo. Bueno Lalo, ahora sigue un indicator. ¿Qué indicator voy a usar, muchachos? A ver, no voy a ocupar am porque no soy yo.
no es you ni we ni they, porque no estoy hablando con él directamente, no te estoy diciendo tú eres, no, estoy hablando de Ale, de un él, y aquí dice que he, él, corresponde es, entonces no voy a ocupar he, ya ocupé su nombre, Ale, pero el correspondiente, el indicator correspondiente es is, así de sencillo. Qué fácil, oye, mira, Ale es, y por último tengo que poner una característica. Piensen en características físicas emocional o sentimental, ¿vale? En este caso, mi hermano es gruñoncito, ¿no? La verdad, poquito, es muy buena onda, la verdad, es muy buena, pero sí, medio gruñoncito. ¿Para qué les voy a mentir? Como se los dije, aquí lo importante, chicos, es de verdad un ejemplo real. No pongan, por favor, un ejemplo en donde no estén convencidos que es real, ¿vale? Entonces, gruñón se dice grumpy. Ahí está. Fíjate cómo nada más tengo 3 palabras, no tengo más de 3 palabras, solamente tengo 3. Tengo mi objective, Ale, mi indicator es y mi característica grumpy. Puedes tener 50,000, pero si tú no tienes en orden las 3 que necesitas, no es inglés. Aquí está tu primera estructura, así de sencillo. Ale es grumpy. Sale. Siguiente ejemplo, chicos, vámonos con un personal. Para el personal es tan sencillo como un I, van a ocupar un I. Aquí sí no importa quién sean, I quiere decir yo. Todos aquí ya tenemos un objective fijo. Y como te acabo de explicar, el indicator correspondiente a I es am. Literal es lo mismo que es lo mismo que are, pero pues am es el correspondiente indicator en esta estructura al I. Tenemos que poner, cuando ustedes se van a describir, chicos, necesito que sean de verdad súper realistas y que sean súper honestos, ¿vale? ¿Cómo son? En este caso yo cómo soy. La verdad soy pero súper parlanchín. Híjole, no me callan y no hablo nada más de clases, ¿vale? Ya no me... Antes era muy tímido, ya no. Antes literal, pero ya no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco como si se... parlanchín, talkative. Y usamos el indicator o la característica que mejor te describa. En mi caso, talkative, ¿ok? Así de sencillo. Sale, chicos, pues nos vamos al negativo. El negativo es igual objective, indicator y characteristic, ¿vale? No cambia en ese aspecto. Pero mira, aquí va a pasar algo súper interesante. Chicos, de ustedes, y quiero que sean bien honestos, ¿quién conoce la diferencia entre la palabra no y la palabra not? ¿Quién de ustedes, chicos, conoce la diferencia entre no y not? No se preocupen, ahí les va. ¿Están listos, chicos? Chequen esto. Resulta ser que la palabra no, así, la palabra no solita sí existe. La primera palabra, esta palabra no, que está volando por la pantalla, no, sí existe. Es una palabra individual, quiere decir que es una palabra que ya por sí misma vale como una idea completa. O sea que... Cuando te preguntan, ¿Are you happy? Tú puedes decir no y ya, te callas, no dices nada más. Así funciona, solita, ¿vale? Si te dicen, ¿Are you working? Tú puedes decir no y ya, no dices nada más. Así solita funciona. Ahora, lo importante no es esta palabra. La palabra que a mí me fascina es not. La que quiero que dominen es not, pues es la palabra mágica. La palabra not, chicos, a diferencia de no, solamente existe bajo una circunstancia y pongan atención todos. La palabra not, chicos, sirve en cualquier estructura, les dije que son 34, y la palabra not transforma, sin excepción. Hagan caso a esto que les estoy diciendo, apúntenlo, memorícenlo, chéquenlo bien. La palabra not tiene una sola función y por eso es la palabra mágica. Transforma cualquier estructura y sin excepción cualquier estructura en un negativo. Para que la palabra not exista, siempre tiene que ir al ladito del indicator que se esté usando. Si estás usando el indicator can, cannot. Si estás usando el indicator do, do not. Si estás usando el indicator is not, are not, am not, etc. La palabra not siempre va a ir al lado del indicator, chicos. Ya sea que este es are o am, o ya sea que sea do, does, can, shall, should, may, might, etc. La palabra not solamente existe, repito, solamente existe cuando está al lado de un indicator. Y te sirve para transformar cualquier estructura, como te lo dije, en un negativo. Vamos a ver cómo se estructura un negativo, que es exactamente lo mismo. Van a poner negative, van a volver a hacer los 3 dibujos, van a volver a poner el dibujo del circulito, van a volver a poner el dibujo de la estrella, van a poner el dibujo de la rayita rojita, que quiere decir not, y otra vez el characteristic. Van a volver a poner los mismos 3 dibujos, ¿vale? Pues vamos a empezar. Voy a hablarte hoy sobre... Híjole, mi perro. Es que no tienen idea ya cuánto duró mi perro, chicos. Me van a escuchar mucho hablar de él. Voy a hablar sobre chilaquil. Indicator correspondiente, como es un él,
un ella o un objeto, sería es. Y mira, la regla dice que para transformar esta estructura en un excelente, cómodo y perfecto negativo, y es que no tienen idea cómo me encanta la palabra not porque funciona en cualquier estructura. Dice que después del indicator, en la estructura en la que estés navegando, justo despuesitito del indicator, vas a poner not. Chilaquil es not y yo me voy con un characteristic. ¿Cuál es la característica que mi perro no tiene? Pues mi perro no es grande. Y literal, lo conocen en fotos y cuando lo ven en persona me dicen, no manches, Lalo, pensé que era mucho más grande. No, chicos, está súper chiquillo. Chilaquil is not big. Vas a hacer lo mismo, vas a poner el nombre de tu mascota, el nombre de, ya sabes, un conocido, de quien tú quieras, y ahora me vas a dar un ejemplo negativo lo más real posible. ¿Cómo no es esa persona? ¿Cómo no es esa mascota? ¿Cómo no es tu papá? ¿Cómo no es tu primo? ¿Cómo no es lo que... O sea, ya sabes cómo va esta regla, ¿vale? Questioned. Por último tenemos la pregunta. Mira, la pregunta es bien sencilla, ¿ok? La pregunta probablemente es lo más sencillo de aquí. Nada más quiero que te concentres, por favor. El question se resuelve bien fácil. Primero el indicator, luego el objective y al último el characteristic. Qué sencillo, oye. Qué sencillo, de verdad. Qué sencillo. R, mi indicator es R porque mi objective va a ser you, ¿vale? Y quiero saber, chicos, si ustedes son activos. Active. Are you active? Qué sencillo, caray, qué bonito, qué perfecto. Si no se te hizo difícil esta, la estructura que viene tampoco y la que viene... Para describir cualquier cosa solo hace falta una sola estructura, o sea, nada más es una estructura la que vas a ocupar. Okay. La estructura de aquí lo único que quiere es dar características sobre cualquier cosa, personas, objetos. Si tú hablas de esta mesa, ¿cuáles son las características que podrías decir ahorita en español, sin bronca? ¿Qué características encuentras aquí? Pues es negra, con bordes plateados. Exacto, y puedes escribir su tamaño, su color. Es exacto lo mismo. ¿Qué características encuentras tuyas? Pueden ser físicas o emocionales. ¿Qué características tienes? Ojos pequeños. No, sí, ojos pequeños. Nariz perfecta. Oh, ok, modesta también, porque también se puede justo con no nada más físico, ¿no? También con lo mental, con lo espiritual y sentimental. Modesta también podría ser. ¿Sentimentalmente eres celosa o no eres celosa? No soy celosa. Del 1 al 10, ¿qué tan celosa eres? Un 4. Un 4, ok, ajá, perfecto. ¿Eres enojona del 1 al 10? Sí, 20. Enojona a un nivel, muy bien. Entonces, mira, el truco está justo en que cada estructura no te concentres más que en pensar en ese tipo de cosas características. No pienses en correr, no pienses en si haces o no haces tus actividades, no sé, tareas, de trabajo, etcétera. Solamente piensa en puras características, no en acciones, no en verbos, no en actividades. Entonces, el truco es que esta estructura la respetes nada más para pura característica. Y son los mismos tres elementos que siempre vamos a estar duro. Y dale, primero pensar en un objective. ¿Objective qué es? Todo lo que tiene nombre. Tiene nombre, mesa, ese va a ser tu objective. Table, con eso vas a empezar tu idea. Si vas a hablar de ti, I. Vas a hablar de mí, you. Pero siempre empezar con un objective. Después, el indicator correspondiente a la estructura, que es, ya sabes, es some are. Y aquí viene lo importante, siempre pensar en una característica. Ya no pensar en... O sea, sí vas a hablar de tu hermana, pero no me digas que juega, que corre, que trabaja. Que piensa en puras características. Es feliz, está triste, es celosa, es enojona, es gruñona, etcétera, etcétera. Entonces, esta es nuestra primera estructura y todas las estructuras se forman, como ya lo saben, ¿ok? Con sus tres formas, que son el afirmativo, el negativo y la pregunta, ¿vale? Entonces, lo único que tienen que hacer por cada una de las estructuras es saber de cada una de las estructuras que existen, 34, ¿ok? Cómo se forma el positivo de las 34 estructuras, cómo se forma el negativo de las 34 estructuras y cómo se forma la pregunta de las 34 estructuras. Es lo único que tienen que hacer. Entonces son 34 estructuras y grabarse cómo va este método, ¿vale? Primero te va a pedir un objective. Joe, ¿qué es un objective? Llegó bien estudiado el J-O, ¿no? Vientos. Entonces vamos a querer primero, requerimos urgentemente un objective, ¿vale? Nuestro objective, ¿ok? Todo lo que tiene nombre puede ser hablar de ti mismo, puede ser hablar de una persona que quieras mucho. Dame el nombre de alguien a quien tú quieras mucho. Pero persona así, o sea, brazos.
pies, o sea, persona. Es que tú quieras mucho. Carolina. Vientos. ¿Quién es Carolina? Mi mamá. Con cuidado que... Vientos. Bueno, entonces lo primero que necesitamos es un objective, chicos, ¿vale? Vas a pensar siempre en un objetivo. Acuérdense, hablar inglés, para hablar inglés primero hay que pensar, ¿no? Antes, ni siquiera ni en español ni en inglés. Piensa primero en quién o de qué vas a hablar, ¿vale? Nuestro objective, ¿vale? Va. Después necesitamos un indicator. El indicator de estas estructuras es are. ¿Ok? ¿Quién ocupa are? Pues bueno, es para he, él, she, ella, it. ¿Ok? Am para I. Y el resto ocupan are. Esta es la forma, yo creo, más fácil de memorizar. ¿Ok? Va. Por último, vamos a requerir un description, que es la imagen, el color, la forma de lo que tú me estás hablando. Puedes describirme a la persona, ya sea físicamente, o la puedes escribir, pues, no sé, mentalmente, sentimentalmente. Físico, ¿cómo es? Alto, chaparro, ¿no? Sentimentalmente, cariñoso, rudo, ¿no? Entonces, es así como funciona esto. Y ahora sí, mira, voy a empezar yo con uno. Voy a hablarte de Ale. Ale es mi hermano. Este ejemplo es 100% real, ¿vale? Ale. Indicator correspondiente para Ale, ¿qué es mi hermano? Luis. Ale es. Y por último voy a poner el description tall. Alto, mi hermano es alto, ¿vale? Un ejemplo cada quien, chicos. Tú de una vez, Superari, pero un nombre real. De una vez, un nombre real. Puedes hablar de tu perro, o sea, sin bronca. O sea, ya sabemos que ahora sí es. O sea, yo porque tenía la duda. ¿Quién es Brown? Sí, café. Sí, está perfecto. No, o sea, pero tú dímelo con seguridad, porque si me lo preguntas, yo no lo conozco. ¿Quién es Brown? ¿Y si es café? ¿Todo completo café? Yo no he visto perros no he visto fotos de tu perrito. Cookie is cute. ¿Quién es Cookie? Mi perra. Ok. ¿Qué raza es tu perrita? Un schnauzer. No, sí, son tiernos. O sea, no puedes, o sea, no importa, aunque no veas una imagen. No existe schnauzer que no sea tierno, ¿no? Incluso los rapan, se parecen a Morgan Freeman y se siguen viendo tiernos. ¿Me explico? O sea, no hay forma, eso está perfecto. Entonces, eso es nuestro afirmativo. Quiero un segundo ejemplo en donde me hables de ti. En este caso, como vamos a hablar de nosotros mismos, acuérdense que no nos conviene usar nuestros propios nombres. Es decir, yo que soy Eduardo, no voy a decir Lalo es, porque voy a sonar como Tarzán. Es como si yo te dijera a ti, oye, Lalo está feliz de que tú seas su alumno. Lalo está feliz de que estés en su... Pues yo soy Lalo, yo estoy feliz, ¿me explico? Entonces en este caso usamos el substitution I. Eso es lo que vamos a poner en el espacio en donde tendría que ir nuestro objective, chicos. Entonces en donde tú vas a poner tu objective, ahora tienes que poner el substitution. En este caso I. Mi indicator, am. I am. Y por último, y para rematar, ¿cuál sería mi description? En mi caso sería I am intelligent, ¿no? Humildemente, ¿va? Y modestamente. Dame un ejemplo personal. A ver, dame tu ejemplo. I am grumpy. No es un ejemplo real. O sea, Joe te acaba de decir que no. Si Joe dice que no es real, me cambias el ejemplo. Fácil. Ok. ¿Cómo se dice blanca? White, ¿se puede? I am white. Puedes irte igual a lo físico, ¿eh? No te... I am brown. Tostadito. Va. Queda perfecto. Entonces tenemos ya, chicos, lo que son los dos ejemplos afirmativos, ¿vale? Te lo digo, por estructura, tienes que saber cómo se estructura el afirmativo, el negativo y la pregunta. Si te puedes dar cuenta, tienes que volver a copiar exactamente los mismos dibujos, pero hay una ligera diferencia. Hay un palito rojo, ¿ya viste? Al ladito del indicator. Y te voy a dar un tip que te va a servir para esta estructura y para cualquier otra estructura en el futuro, ¿vale? De hecho, esta es una lección que te va a servir, o sea, es básico y no importa el nivel en donde estén, siempre lo he dicho. Rara vez la gente sabe este pequeño detalle que es súper importante, súper importante. La diferencia entre no y la palabra más importante que para mí existe en el idioma, o de las más importantes, not. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre no y not, chicos? Se los digo rapidísimo, ¿ok? No existe por separado, pero no es toda una idea completa. Es decir, no ya es toda una frase, así como lo escuchas. Ojo, 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 no. Ya es toda una idea completa.
Entonces, si alguien te pregunta, ¿Are you drunk? ¿Estás borracho? Tú le puedes decir nada más. No. Nada más. No ya se considera una idea completa. Quiero que lo entiendan esto. ¿Ok? Si alguien te dice, ¿Are you in love? ¿Estás enamorado? Tú le puedes decir nada más. No. 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 ¿Ya viste? Queda. Va. Ahora, lo más importante es el not. Porque el not te ayuda a estructurar literal todas las estructuras que existen en el idioma. O sea, el no importa, sí, ya te expliqué qué es. Pero es mucho más importante el not. Porque el not, lo que sí te ayuda neta, muy, muy neta yo, lo que sí te ayuda a superar es que el not lo que hace es que se puede meter en cualquier estructura y cualquier estructura la puedes transformar en un negativo. Para eso es la palabra not, nada más para eso. Entonces tú agarras tu estructura, la estructura es normal y despuesito del indicator, ojo, esto funciona con cualquier indicator. Le pones la palabra not y acabas de transformar cualquier estructura en un negativo. Así de sencillo. Olvídense ahorita de usar que contraction, que isn't, aren't, don't, doesn't. Empiecen primero por saber estructurar bien. Algo lógico. Dime algo que no eres. ¿Cómo no eres? Física, mental o emocionalmente. En mi caso, y esta es muy neta, muy, muy neta, ¿ok? I, objective, am, indicator, not, el negativo, y mi description, jealous, celoso. Muy, muy neta. ¿Cómo no eres tú? O cómo no estás. Yo también te puedo poner I am not, ¿ok? Y no soy, I am not strong, ¿ok? Fuerte literal de fuerza física, ¿no? De otro a lo mejor sí, ¿no? O sea, mental, moral a lo mejor sí, pero fuerza física para que los engaño. No soy tan fuerte, ¿vale? ¿Queda o no queda? Me vas a dar dos ejemplos. Un ejemplo personal y me vas a dar un ejemplo otra vez de una persona o animal que quieras muchísimo. Bien, entonces. Super Joe, tu personal negativo. I'm not chubby. I'm not sure. No eres llenito. Y sí, o sea, no sale en la cámara, pero es real. Estos ejemplos netas son reales. Ella no es alta y él no está llenito. Dame tu segundo ejemplo, Super Joe. Cookie is not. ¿Cómo se dice flaquilla? Slim o skinny. Cookie is not skinny. Ok, y no es. Está bien alimentada. Está llenita. Sí. Super. Todos somos cookie. Para poder hablar inglés, lo primero que hay que hacer es pensar en un objective. A lo que muchos alumnos me reclaman o se quejan en esta parte. Pues resulta que la pregunta, por ejemplo, en esta estructura, primero se empieza con un indicator. Entonces mis alumnos me dicen, Lalo, es que ¿por qué nos insistes que antes de hablar inglés pensemos en un objective? Pues que tú tienes que pensar en un objective. No importa si vas a hacer pregunta. No importa si vas a hacer un afirmativo o una negación. Tú tienes siempre que pensar primero en un objective. Ojo, sabiendo que vas a hacer pregunta ya con el objective en la mente, entonces es cuando haces el cambio y dices, ok, va, tengo mi objective, que en mi caso yo voy a hablar de Chilaquil, ¿vale? Que es mi perro, ¿va? Yo tengo mi objective, pero una vez que lo tienes dices, ahora sí, ya teniéndolo y con la tranquilidad del mundo, ¿cómo se estructura pregunta? Ok, empiezo primero con indicator. ¿Cuál es el indicator correspondiente al chilaquil? Que es el objective que yo traigo en mente. ¿Ya vieron por qué es bien importante primero pensar en el objective? Para que no se anden revolviendo a la mera hora. Porque, ¿qué indicator le vas a poner? Es, am, are, si ni siquiera sabes cuál es el objective. Y lo que nosotros hacemos es correr. Siempre queremos correr, hablar rápido, ya queremos hablarlo. Y no nos ponemos ni siquiera a pensar tantito. Que este pequeño detalle lo cambia todo. Que sí, aunque la pregunta se empieza, repito, con un indicator, antes de pensar en el, primero piensa en el objective, de qué o de quién me vas a hablar. Ok, es chilaquil, muy bien, indicator correspondiente al chilaquil. Entonces ya nada más tengo que seguir al pie de la letra las instrucciones que te estoy dejando marcadas, dibujadas, ¿me explico? Indicator es, objective, chilaquil, y por último mi description, happy, es chilaquil happy. ¿El estado civil es una descripción? Sí, o sea, casado, soltero, etcétera, ¿no?
Qué pregunta tan más random, ¿eh? Es la primera vez que en clase de inglés me preguntan, o sea, he recibido todo tipo de, Lalo, no sé, azul es un color, sí, o sea, sí me explico, pero así como que de repente, el estado civil, ¿no? Vientos, ¿no? Vientos. Y sí, ¿cómo sería? Are you, ¿cómo se dice soltero? Single. Ok. Are you single? Y la respuesta, chicos, es sí, pero extrañando mucho a mi ex. Así. Super Joe. ¿Cómo se dice en Ojona? Grumpy. Is Ari grumpy? ¿Es Ari Grumpy? Perfecto. Como es pregunta, la lógica pues ya viene, digamos, de default, pues mientras no lo sepas, que la respuesta es no. O sea, por mucho que ella te trate de comer, la respuesta siempre va a ser no. Perfecto. Entonces ya saben, del 1 al 10, chicos, 1 muy difícil, 10 muy fácil. Comenten, 1 muy difícil, 10 muy fácil. ¿Cómo sintieron esta estructura? ¿La sentiste fácil? ¿Segura? Espero. 10. 10. Es muy fácil. Perfecto.